Señor. Ahora sí, vamos a entrar en la palabra de Dios. Stand up with me. We're going to read the Word of God now. Estamos ya en el libro de Ezequiel. Realmente este es el libro que estamos ahorita en nuestros devocionales o lecturas bíblicas de este año. Y vamos a leer el capítulo 11 del 17 al 20. Now we're in the book of Ezekiel and chapter 11. Este año, como nunca lo he hecho en la vida de la iglesia, le estamos dando vuelta a toda la Biblia, pasajes selectos, y hoy nos toca, porque el martes, o no me acuerdo qué día, esta fue la lectura que nos tocó. Dice así la palabra del Señor. And this is what the Word of God says in Ezekiel chapter 11, verses 17. Y diles también, así ha dicho el Señor, yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y naciones, por los que estén esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Therefore say, this is what the sovereign Lord says, I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you have been scattered, and I will give you back to the land of Israel again. Versículo 18 dice, y ellos volverán allá y quitarán de allí todas sus idolatrías y todos sus ídolos repugnantes. Verse 18, they will return to it and remove all its images and detestable idols. Aquí está el corazón de este pasaje. Dice versículo 19, y pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their hearts of stone and give them a heart of flesh. Para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I will be their God. Levante su mano al cielo y diga, Señor, en este momento te doy gracias por tu palabra. So Lord, thank you for your word. La recibo por fe en este momento, Señor. I receive it by faith. Y te doy gracias por el propósito por el cual tú has dado tu palabra en esta mañana And I thank you because the reason se you've given your word cumple en mi vida, be fulfilled in my en mi life, familia in my family, y en todo lo que tú me has confiado, and all Señor. that you've Y entrusted. desde ya te doy gracias And I give you thanks. en el In nombre de Cristo. the name of Jesus. So vamos a voltear con la persona que está a nuestro alrededor y le vamos a decir del tema que vamos a hablar. Diga, prepárate porque vamos a escuchar sobre avivamiento. Say, prepare yourself because we're going to be talking about awakening. Avivamiento. Pueden ocupar su asiento en este momento. Revival. Cuando nosotros escuchamos la palabra avivamiento, muchas imágenes o pensamientos vienen a nuestra mente. When we consider the word revival, a lot of things come to mind. Cuando yo me convertí al evangelio, en nuestra iglesia frecuentemente teníamos cultos de avivamiento. At the church I was converted to when I was a kid, we would constantly have services of revival. A veces se juntaban varias iglesias, estoy hablando acá de Los Ángeles, y decían, vamos a tener 3 días de refrigerio y avivamiento, cultos And so especiales. they would talk about special services, like weekend services about revival. O a veces escuchamos, el culto estuvo bueno, hubo un avivamiento en nuestra iglesia porque venimos al culto y se siente muy bonito la presencia de Dios. Or another example is people would come to a service and be like, wow, it was a great service. There was a movement of revival there because it felt great. Y a veces hay cosas raras que les llaman avivamiento también, hay cosas raras. There's also sometimes just interesting or weird things that people call revivals. A principios del año 2000 hubo un avivamiento en Toronto, en Canadá, donde la gente venía al culto y en cuanto empezaban a cantar, todo el mundo empezaba a reírse incontrolablemente. Le llamaron el avivamiento de la risa, porque todo el mundo empezaba a reír incontrolablemente en cuanto empezaba la adoración. In the early 2000s in Toronto, Canada, there was this movement where people would enter the church service, and as the worship began, people would fall into this laughter, and they called it the revival of joy, Of laughter. of laughter. Pero ¿qué es verdaderamente un avivamiento de acuerdo a las Escrituras? But according to the scriptures, what is a revival? La palabra avivamiento That word, revival, es una palabra compuesta it's composed of de dar vida a lo que está muerto. to give life that which is dead. O sea, solamente se puede avivar lo que ya no tiene vida. You can only revive that which is dead.
Y verdaderamente el pueblo de Dios de tiempo en tiempo necesitó avivamiento. And the people of God from time to time needed a revival. En esta mañana vamos a escuchar a través del profeta Ezequiel lo que Dios nos dice que es un verdadero avivamiento. And today we're going to learn from the prophet Ezekiel what God says a true revival is. Y para continuar hablando sobre el contexto histórico, o sea, para entender dónde está este profeta hablando, todavía estamos en el periodo del profeta Jeremías, aunque ya terminamos de leer Jeremías, pero Jeremías y Ezequiel vivieron en el mismo tiempo. Probablemente se conocían los dos. And so contextually, Ezekiel lived around the same time period as Jeremiah. We just finished the book of Jeremiah, so you remember that. En la semana pasada hablábamos de Habacuc. Los tres vivieron en el mismo tiempo realmente y escribieron sus libros en el mismo tiempo. And similarly, Habakkuk was also another prophet in the same time period. So, muchas veces nosotros leemos la Biblia y a veces no entendemos todo esto y eso nos hace difícil entender el mensaje que están predicando y por qué están diciendo lo que están diciendo. And so knowing this helps us understand why they're saying what they're saying. Sobre todo si quiere entender más de esto, vaya a ver los mensajes de las últimas 2 semanas. Y a Ezequiel le tocó vivir, o él fue parte de cuando Nabucodonosor vino y se llevó a muchos de los hijos de los nobles, sacerdotes y gente importante, se los llevó como siervos suyos, entre los cuales estaba Daniel y sus 3 amigos que estaban con él. And even further, more context, he lived during the time which the king Nebuchadnezzar took the royals, the priests, and people like Daniel and his 3 friends into his palace. So, uno de los que fueron llevados cautivos fue el profeta, o era sacerdote, pero ahora Dios lo llama a ser profeta, Ezequiel también. Sacerdote, pero también era profeta. And so Ezekiel, he was called to be a priest, but then later God called him to be a prophet. Y en el año 7 de estar él en Babilonia, Dios le da esta palabra, el mensaje que acabamos de leer. Tenía como 7 años viviendo en la esclavitud o como bajo el exilio o como emigrante forzado en Babilonia. And so this passage that we just read was after 7 years of being taken captive as an exile in Babylon. Solo estaba en Babilonia. Ahora, ¿qué estaba pasando en Jerusalén al mismo tiempo mientras que Ezequiel estaba aquí en Babilonia? ¿Qué pasaba en Jerusalén? And what was happening in Israel while him and many others were in Babylon? Bueno, Nabucodonosor la primera vez que entró a Jerusalén no la destruyó, solo se llevó a gente cautiva. Claro, mató a mucha gente porque fue una invasión y en el proceso mató a cientos y miles de personas. And so when Nebuchadnezzar, the king of Babylon, first invaded Israel, he killed many people, took them captive. Uno de ellos fue el rey, si ustedes se recuerdan, que lo mata literalmente. One of those was the king of Judah. Bueno, él deja a un rey que se tenía que someter a él ahora, y era un rey que él escogió porque él creía que ese rey iba a estar sujeto a Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. And he established a king that would take place who would be loyal to Nebuchadnezzar. Bueno, este rey le fue infiel a Nabucodonosor y busca que Egipto se hace aliado con Egipto y le dice: Egipto, ayúdanos porque vamos a rebelarnos en contra de Babilonia. Queremos que Jerusalén sea libre y preferimos ser amigos de ti y enemigos de Nabucodonosor. And he runs to Egypt and tells them, we need your help. We want to revolt against Babylon. We want to be friends with you, partner with you to take Babylon. Dios levanta a Jeremías y Jeremías le dice: no regresen, cásense, compren casas, quédense ahí, busquen la prosperidad. Él estaba predicando eso en Jerusalén a los judíos que estaban viviendo en Babilonia. And Jeremiah was preaching to the people who remained in Jerusalem, telling them, no, stay here, build your lives here, establish your lives here. Y al mismo tiempo Ezequiel está escribiendo su libro y Dios lo llama. Él dice que estaba en el río de Quebar en Babilonia, y ahí es donde escribe las palabras que acabamos de leer. Y mucha gente hablaba de rebelarse con Babilonia y de regresar, ¿verdad?, otra vez a Jerusalén. Y Ezequiel literalmente les dice: no, es en vano, no lo hagan, les va a ir mal. And so many people were planning on just revolting and going against Babylon, but as the prophets were saying, Ezekiel included, no, that's a bad idea. Porque la gente pensaba esto: si regresamos a Jerusalén y restablecemos el culto y volvemos a tener sacrificios y volvemos a tener sacerdotes, verdaderamente quiere decir que Dios está contento con nosotros.
Because the people thought if we return back to Israel and we rebuild the temple and we continue having sacrifices and the ordinances that we established, God will be happy with us. Pero el problema del pueblo de Dios, como a veces sucede en tiempos modernos, no entendían que el mero hecho de tener un culto no significa que haya avivamiento. But the issue with them, and also with many believers nowadays, is just having this service wasn't true revival. Porque de nada serviría que se restaurara el culto, se restaurara la religión judía, se abriera el templo abiertamente, sin ninguna limitación, si el pueblo en verdad no experimentaba primero un avivamiento. And so it's of no use to build up the temple again, have these sacrifices if the people who were the problem didn't have a full heart change. Porque si ustedes han leído el libro de Ezequiel, se dan cuenta que una de las cosas que Dios le muestra a Ezequiel es que le da una visión. Y en la visión Dios le muestra el templo y le muestra cosas horribles dentro del templo. And one of the things about the book of Ezekiel is God reveals to him a vision of the horrible things that are in the temple. Que el pueblo de Dios, el pueblo judío, quería el templo, pero dentro del templo tenía una imagen gigantesca del dios Baal dentro del templo judío, el mismo pueblo de Dios. And one of those crazy things was they had this statue of the god Baal within the temple. Y si usted ha leído Jeremías, Habacuc, Ezequiel, se da cuenta que dentro de la manera de vivir o el sistema de vida del pueblo de Dios había muchas injusticias. And another thing, if you read the prophets, is that there was a lot of injustices within the nation. Ellos seguían teniendo su culto, pero en la sociedad había corrupción, había idolatría, por supuesto, había inmoralidad sexual, había abuso de los pobres, robo, a los empleados no se les pagaban los salarios. Y usted lea todo eso y ahí está, todo eso habla el profeta, todo eso está pasando en el pueblo de Dios. And so yes, they would have their temple and their services, but outside the people were oppressed, there was injustice, there was so much happening within the society itself. Y el profeta les dice, el problema no es que no tenemos culto. And the prophet says the issue is not that we don't have a church, El problema no es, temple. hay que regresar a como estábamos. Y ahí está el secreto de que ahí está la bendición de Dios. So the secret isn't just returning back and reestablishing the temple. El secreto o la voluntad de Dios es que primero descubramos por qué caímos, por qué llegamos a estar en la condición que estamos, que nos llevó a llevar al cautiverio y no regresar a lo mismo que fue lo que provocó que estemos en el cautiverio. But rather the solution is understanding why we came to this point to begin with. What was the root of the issue? Es como si la persona vive en pecado y dice, bueno, con que vaya al culto el domingo se soluciona todo. No se soluciona nada con venir solamente a la iglesia el domingo. It's like if someone lives a life practicing sin, but to themselves they say, well, as long as I come to church Porque on si Sundays, venimos el it's all domingo a la resolved. iglesia Because if we come to church on Sundays y nada cambia en nuestras vidas, and there is no change in our lives, solamente estamos practicando religión. we're just practicing religion. Y ese era el problema del pueblo de Israel, ese era el problema de los judíos. And that was the problem of the people of God. Se habían olvidado del Dios verdadero They had forgotten their God. y estaban practicando la religión que ellos inventaron o les convenía o les gustaba. And they started just practicing this religion that they've made up. De eso se trata esta profecía que estamos leyendo. And that's what this prophet is talking about. Y esta profecía tiene 4 cosas, There's 4 key que elements to son this los 4 prophecy. elementos que se necesitan para experimentar un verdadero avivamiento. And it's the 4 key points to a true revival. La primera cosa es el versículo 17. Dice, yo volveré a recogerlos de entre los pueblos y las naciones por las que están repartidos y les daré la tierra de Israel. The first verse 17, therefore say, this is what the sovereign Lord says, I will gather you from the nations and bring you back from the countries where you were scattered, and I will give you back the land of Israel. O sea, el pueblo de Dios, separado de Dios, dijeron, ¿cómo le hacemos para retomar esta tierra, el templo y todo lo que se nos ha sido arrebatado? ¿Cómo le hacemos? Bueno, ellos estaban buscando la ayuda de Egipto y de otros ejércitos para poder reconquistar. Y Dios les dice, no se trata de eso. Yo me voy a encargar. Ustedes necesitan buscarme a mí. Yo soy el que voy a cumplir la promesa. The people were making plans to partner with other nations to be able to take back their nation, but God was saying, I
am the one who will gather you from the nations and bring you. Y la razón por qué el pueblo de Dios buscaba en otras naciones ayuda y no en Dios era porque se habían olvidado del pacto de Dios con Abraham. Se habían olvidado del pacto original que Dios hizo con el pueblo judío. And the reason they were looking help elsewhere is because they had forgotten the covenant promise that God made with Abraham. La razón que ellos tomaron la tierra prometida no fue por sus ejércitos, ni por su capacidad, ni porque se aliaron con ejércitos poderosos. Fue Dios el que les entregó la tierra prometida en promesa que Dios había dicho a Abraham. And it wasn't that they got the promised land because of their great power and strength, or they partnered with other nations, but because God gave them, because of his promise. El verdadero avivamiento no comienza cuando nosotros decimos, pues quizás hay que invitar a un predicador o a ir a un culto en otro país que haya avivamiento. El verdadero avivamiento es cuando regresamos a Dios verdaderamente. Número uno, necesitamos regresar a la fuente de la verdadera vida espiritual y se llama Dios. Amén. So true revival doesn't come out of inviting a special guest speaker or going somewhere, but rather returning to what truly matters. El cumplimiento, yo los regresaré, era una profecía con un doble sentido. En primer lugar, está hablando para nosotros de ese tiempo futuro, cuando el reino de Dios otra vez se ha establecido en la tierra. And this has a double meaning, both to what God was going to do then, but also to the second time that he will do this and gather his people. Pero en un sentido espiritual, esa promesa se ha cumplido en Cristo Jesús. Amén. And that through Jesus Christ, this promise was Él es fulfilled. nuestra tierra prometida. He is our promised land. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. Amén. We are the people of Nosotros God. somos la nueva Israel que Dios ha levantado. Gloria a Dios. That which he has raised Y up. tenemos una misión aquí en la tierra. And we have a mission Y here on mientras earth. estemos conectados con Dios y hagamos la misión de Dios, estamos en avivamiento porque estamos en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No olvidemos eso. And while we are connected to the mission and the vision of God, we are in revival. Mientras vivamos como iglesia, como verdaderos hermanos en Cristo y la gente lo pueda ver, estamos en avivamiento. If we're living lives as brothers and sisters in the faith and the people can tell, then we're living lives A in lo menos revival. déjeme decirles 6 formas que manifestamos que estamos en avivamiento. Número 1, participamos fielmente en las actividades y servicios de la iglesia. La primera evidencia de una persona que se ha enfriado es deja de venir a las reuniones. 6 ways to identify true revival in someone is, well, first, if they are faithful to participate or be part of the church services. Número 2, una 2. persona que está en avivamiento permite que Dios use sus dones y talentos. Second point is they allow God to use their talents and gifts. Número 3, una persona que está en avivamiento es una persona que contribuye con sus ofrendas y sus diezmos. And third place is someone who contributes with his offerings and tithes. Número 4, una persona que está en avivamiento edifica a otros en el amor de Dios. Fourth key identifier is if they edify other people. Número 5, una persona que está en avivamiento intercede constantemente a favor de la iglesia de la cual es parte. Fifth point is if they constantly interceding in prayer for the church. Y número 6, apoya a otros en momentos de necesidad. Is that they help others in times of need. So, para nosotros vivir como la iglesia necesitamos volver a los principios originales de qué significa ser iglesia. Eso es ser avivamiento. No es un culto especial, es la forma como nosotros vivimos nuestra vida como iglesia, pero también como individualmente. So how we live as a church body, but also individually, is what revival looks like. Segunda cosa que nos enseña el profeta sobre el avivamiento. The second thing the prophet indicates about revival, Ezequiel 11:18. verse 18. Y ellos volverán allá y quitaré de ahí todas sus idolatrías y todos sus ídolos. Acuérdense, dentro del templo había ídolos repugnantes. Verse 18, they'll return to it and remove all its vile images and detestable idols. Yo sé que a veces nosotros entre los que somos, evangélicos, cuando pensamos en ídolos, pensamos en la religión tradicional. And for so many people, when they think of idols, they think of their, past cultural religion. Y si usted ha leído el libro, se da cuenta que el profeta insiste mucho en el pecado de la idolatría, como el pecado principal que el pueblo de Israel había cometido. And the prophet really emphasizes that idolatry was their most biggest fault. Porque si nosotros no entendemos Because if we el don't daño que hace la idolatría con nuestra relación con Dios, if we don't understand the damage that idolatry does, nunca podremos experimentar avivamiento.
you won't ever be able to experience revival. Si nosotros no estamos convencidos que solamente hay un Dios If we're not convinced that there's only one God, al cual servimos, that which we serve, nunca experimentaremos avivamiento. we'll never experience revival. El pueblo de Israel nunca dejó la idolatría, nunca. The Israelites never gave up their idolatry. Si usted lee la historia de los días de Abraham, sus siervos tenían ídolos, su esposa tenía ídolos. Si lee la vida de Jacob, sus esposas tenían ídolos. And Abraham, his wife had idols, his servants had idols, and Jacob, and it just was always a Y constant si se thing. va a través de todos los jueces y todos los reyes, el pueblo nunca pudo abandonar 100% la idolatría. They could never really abandon their idolatry. Porque no hay nada más sutil y diabólico There's nothing more against God que nosotros no vivamos con la convicción de que hay un solo Dios. than us living our lives De knowing that there's only que one God. aparte de Dios no hay otro Dios. Amén. That apart from God, there's Aparte no de other Jehová, God. aparte de Jesucristo, no hay otro Dios. Apart of Jesus, Solo Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Solo Cristo es Dios. Aleluya. Only Esa Jesus es is nuestra Lord. convicción. Pero That el is our problema de conviction. la idolatría es que a veces nosotros pensamos que está hablando de imágenes. But the issue with idolatry is we often think of images. La mayoría de las religiones de los días en el tiempo del Antiguo Testamento, In the times of the Old Testament, sí, muchas de ellas tenían imágenes, many of their idols had images, pero muchas no tenían imágenes, pero adoraban dioses de la lluvia, dioses del trueno, de la fertilidad, etcétera, etcétera. but also some of them didn't have any images, like their gods of rain or harvest. ¿Qué significa para nosotros eso? But what does this mean for us today? Porque mientras el pueblo de Dios no desterrara de su corazón la idolatría, Because as long as they didn't rip that out of their hearts, no podemos verdaderamente tener una relación clara y genuina con it's Dios. impossible to have a clear and genuine faith in God. El pecado de la idolatría no solamente es apartarse de Dios, Idolatry isn't just separating you from God, pero es bajar a Dios de lo más alto but bringing God from the Most High y ponerlo a nivel de otros dioses. and bring Him to the Hay level of dioses other. de la prosperidad, hay dioses de la lluvia, etcétera. Cualquiera que sean los dioses que la gente adoraba, Dios era un Dios más. You know, bringing Him down to the level of all the other, just another one of the gods that there were at the time. Yo he visto que muchos cristianos adoran otros dioses, no adoran imágenes, pero sí adoran otros dioses. And there's a lot of believers who do have idolatry. ¿Qué significa lo que acabo de decir? What do I mean by that? Porque la idolatría moderna va más allá de objetos físicos y se instala en nuestros corazones de la siguiente manera. Because it goes beyond just images. Número uno, ¿cuál es la prioridad en tu vida? First off, what is the priority of your ¿Cuál life? es la prioridad en tu vida? What is the priority of your life? Antes que decir, yo cedo en esto, pero esto no, incluso primero que venir a la iglesia o servir a Dios, ese es un ídolo para ti. Something that you put before God is an idol. Todo lo que suplante a Dios como el centro de lo que valoramos, Anything that goes above putting Christ the center of everything you value, ese es un falso ídolo. that's a false idol as well. Todo en lo que yo confío antes que Dios, ese es un falso ídolo. Everything that I trust in before God is a false idol. ¿A quién le tengo más temor? Who do I have more ¿A fear? Dios o al hombre? Of God or ¿O man? al que dirán los demás de mí? You know, what would others say of me? Esos son ídolos también. Those are idols as well. Porque Dios deja de ser el centro de mi fe. Because God stops Y being me the center of your importa faith más lo que la gente dice. and more what others say. O me importa más X. Or something else is more Y important. esos son ídolos del corazón. Those are idols of the heart. El problema del pueblo de Dios no eran, claro, no deben de tener imágenes en el templo. You know, of course, they shouldn't have had images in the temple. Pero el problema de ellos era que en su corazón creían en otros dioses y a Dios lo bajaban al mismo nivel. But at their heart, they believed in other gods and brought God down from His high Los place. ídolos modernos para nosotros es nuestro tiempo Our modern day idols are our time y en cómo lo and usamos. how we use it. Nuestro dinero se puede convertir en un Dios. Our money can be converted into a God. Nuestra atención. Our attention.
Y hay una lista larga de cosas que podríamos pensar, como el dinero, el estatus social, el placer, las redes sociales, relaciones. And there's a multitude of things that we can convert into idols, our comfort, our enjoyment. En fin, todo aquello que nos desvíe de nuestra devoción y nuestra entrega y prioridad, que debe de estar centrada en una sola persona, y se llama Cristo Jesús, y todo lo demás es secundario. All those things that pull you away from your true devotion to a one living God. Podemos justificar y decir, no, pastor, es que esto, es que lo otro, y la verdad que podemos justificarlo, y yo escucho muchas justificaciones. And yes, there's people who are go and justify these things. Pero Dios le llama a esa justificación, le llama idolatría. Si algo toma el lugar de Dios en tu vida y es más importante, es un ídolo en tu corazón. If something takes the place of God and is more important, that's an idol. Ese era el problema del pueblo de Dios. That was the issue with the ¿De people. qué serviría abrir el templo si dentro del mismo templo había ídolos? Why open up the temple if the temple had idols within it? Y hay veces que la iglesia es igual. There are times where the church is the Hay same. ídolos religiosos There's religious que idols nos impiden que Dios sea glorificado. that stumbles us from being able to worship Que a God. veces nosotros estamos más preocupados por nuestros intereses personales, We're more worried about our personal por nuestras interests. metas personales, personal goals, por nuestros gustos personales, our personal por nuestras interests, imaginaciones personales, our image. en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Instead of saying, ¿Cuál God, what es tu voluntad, Señor? Instead of asking God, what is your Mientras will? no haya eso en nuestro corazón, esos son ídolos que solamente el Espíritu Santo puede derribar en nuestros corazones. While those are there, there's nothing else that can pull you away from it except the Spirit. Mientras haya esas cosas, no podemos experimentar un avivamiento. And you won't be able to experience revival without Número moving 3. them. Número 3. Third place. Mire la promesa de Dios. Primero Dios limpia la idolatría y lo dice, pondré en ellos un corazón y un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Verse 19, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from their hearts the heart of stone and give them a heart of flesh. La razón principal por la cual nuestros corazones se apagan por la visión de Dios o por el pasión de servir a Dios es porque tenemos problemas del corazón. Y no estoy hablando del órgano, estoy hablando de la parte espiritual que la Biblia le llama el corazón. And the reason these troubles happen is because we have a heart problem. De hecho, la Biblia, Isaías, ese es su diagnóstico que le da al pueblo de Dios. Le dice, en vuestro corazón no hay nada que esté sano realmente. In Isaiah, we could read where he says that in our hearts there's nothing good. Dios dice que el corazón del pueblo, a través del profeta Isaías, le dice que está corrompido por el pecado, hay dureza como la piedra y se revela y se aleja de los propósitos de Dios. Si nosotros perdemos la pasión de Dios, es porque hemos dejado que nuestro corazón se enferme y por eso no podemos experimentar avivamiento. If we have allowed our hearts to grow cold, like stone, it will withhold us from having revival. No se trata de que necesito ir a otra iglesia, no se trata de que necesito ir a un culto especial o viene un predicador o una banda famosa. Yo necesito eso para experimentar avivamiento. Esos son curitas que le pones arriba de un cáncer. And it's not a special guest or a concert or an event that will help you. Those are just band-aids to a broken heart. Y perdone que hable esto, ¿verdad? Porque a veces esto como que nos molesta en nuestro corazón, pero qué importante que sí sentamos esa convicción en esta mañana, porque quiere decir que tomamos en serio la palabra de Dios. And I'm explaining this because it's important to have this conviction. Pero si nuestro corazón no es renovado por el Espíritu Santo, But if our hearts are not revived by the Holy Spirit, andaremos siempre en busca de avivamientos. we'll always be seeking Una mejor iglesia, una mejor célula, un mejor esposo, un mejor trabajo, y nunca estaremos satisfechos porque el problema está en el corazón. Always seeking a better church, a better small group, a better wife, a better job. We'll never be satisfied. La palabra del Señor dice, yo les cambiaré el corazón. God says, I will change their hearts. El que cambia los corazones es la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben eso ya en esta mañana? Pero si no hay avivamiento, no es culpa del que canta ni del que predica, tengo que voltear a ver adentro de mi corazón. God is a heart changer. The issue is of the heart. El problema está dentro de ti, no está fuera de ti, está dentro de ti. It's not an exterior problem, but Por it's eso interior. Dios le dice, nada sirve que regresen, nada sirve que Egipto les ayude. Si no les cambia el corazón, no verdaderamente experimentarán un avivamiento.
He's saying that it is of no good for Egypt to help you or you to return back, but if So- there is not a heart So Dios change, necesita cambiar nuestro corazón. so God needs to change our hearts. Pastor, ¿qué quiere decir? Que necesito ir a que me hagan un cambio de corazón con un doctor en un quirófano. Not that you need to go to a doctor or a hospital for this, Maybe tenemos que ir a donde tú trabajas, a mí. or maybe where I work now. Literalmente Sammy trabaja donde fabrican corazones artificiales. I'm working at a place where they're making artificial hearts. Ya mero los terminas a mí. They're built and in testing right now. So, reparte tu tarjeta, pues alguien quiere, o están apenas experimentando en puercos, ¿verdad? Y no es mentira realmente, pero el punto no es eso. Oh, pastor, entonces quiere decir que necesito consejería, necesito un terapeuta para que mi corazón cambie, necesito un consejero que me ayude a cambiar el corazón. Or perhaps I need a therapist or someone who helped me change my heart. ¿Sabe cómo cambia nuestro corazón? You know how a heart Cuando changes? nosotros renovamos nuestro compromiso con Cristo. When we Amén. come to Christ. Nuestro corazón no va a cambiar de ninguna otra forma. Solo cambia si renovamos nuestro compromiso con Cristo. No hay buts o peros ni nada. Es Cristo el único que puede y tiene el poder para cambiar y empoderar un cambio verdadero en la vida de cualquier persona. Solamente Cristo. Y sin Cristo no cambiará nuestro corazón. No importa qué hagamos, o dónde vayamos, o qué pensemos, o qué visitemos, o a quién nos acerquemos. Only true heart change can be caused by Christ and His working in your life. Jesucristo no solamente es un Salvador. Not only the Savior, Él quiere ser el Señor que cambia los corazones de piedra en corazones de carne. but the Lord who changes the hearts of stone to hearts of flesh. La mejor terapia no es la consulta con un psicólogo. La mejor terapia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Lo que más libera nuestros complejos, necesidades, amarguras, resentimientos es la presencia del Espíritu Santo. Yo todavía creo en esas cosas. No sé usted, pero yo todavía creo en la presencia de Dios que cambia y transforma. Necesitamos avivamiento para poder experimentar la bendición de Dios. There's nothing greater than coming to God and entering into His presence for this heart change. Es la presencia diaria del Espíritu Santo en nosotros The constant working of the Spirit in your life. para experimentar una transformación de adentro hacia afuera. In order to experience a No true necesitamos change. volver al templo lleno de ídolos, necesitamos un cambio del corazón verdaderamente. Not going back to the temple full of idols, but experiencing the heart Necesitamos change. permitir al Espíritu Santo que venga a transformarnos y experimentemos ese cambio milagroso. And allowing the Holy Spirit to make this change in your life. Ahora, ¿cómo sé si ya yo ando en avivamiento? But how do I know if I'm in revival? Y aquí está una pregunta que a veces la gente responde equivocadamente. And this is one thing that sometimes people have trouble answering. Fui a un culto y Dios me tocó, híjole, ando en avivamiento. Gloria a Dios, ando en avivamiento. I went to a special service and God changed me and I'm on fire now. Y el lunes vas al trabajo y te despiden. Se me acabó el avivamiento, se me acabó el avivamiento. You go to work on Monday and they fire you. Oh, your fire is off. Porque verdaderamente nunca experimenté un verdadero avivamiento. Experimenté una bendición, es todo. Pero eso no es avivamiento. You know, they experienced the blessing, but not a true revival. Y sobre todo yo quiero que ustedes padres que estamos discipulando a nuestros hijos. ¿Cuántos padres están discipulando a sus hijos en los caminos de Dios? A ver. And I want to ¿Cuántos los observan para ver si son discípulos de Cristo? Ok, esta es una buena manera de hacerlo, como dice la palabra del Señor. speak to the fathers who are discipling their kids. ¿Por qué Dios quería cambiarles el corazón al pueblo? Why did God want to change their hearts? Versículo 20. Verse 20. Para que sigan mis ordenanzas y cumplan mis decretos. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Abrir el templo no serviría de nada. Lo que se necesitaba era un cambio del corazón. It says, verse 20, then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. They will be my people and I'll be their God. La aplicación de este mensaje es el siguiente: This is the application. que si verdaderamente caminamos en avivamiento, no es algo que experimento en un día, no es algo que experimento en un culto o en un evento. Oh, estuvo tremendo el concierto, qué avivamiento. Eso no es avivamiento, fue una bendición, es todo lo que es. Revival is not just experiences or moments. Tú no necesitas experimentar esa, diríamos, hagan de cuenta como que cuando experimentamos ese tipo de avivamientos en cultos especiales y todo eso, Just imagine, like, you experience those types of events. es como si tú te sientas a comer en tu casa Like if you eat at your home
y te preparan la comida que más te gusta They prepare your favorite meal. y te la comes. You eat it, Y luego después de eso te sirven un pastel de 3 leches para ti solo. and they serve you Así de grande. a cake of tres Y leches. te lo comes el pastel es más de 5 leches, le echas otras para que esté más efecto. And you just eating it by yourself, and you throw more milk in there to be more extra. ¿Y cómo te sientes después de comer un pastel de 3 leches? And how do you Híjole, feel afterwards? bueno, no sé si les gusta, no sé cuál les gusta. A mí me gusta uno que se llama tiramisú. No sé cuál a ustedes les gusta. Es un pastel de café. Qué raro que me guste el pastel de café, ¿verdad? Pero sí me gusta mucho. My favorite is tiramisu. It's kind of like a coffee flavor. Surprising? ¿Será surprising a mí? Not at all. Me gusta el pastel de café con un cafecito. No, coffee cake with a cup of coffee. Imagínense después de que come, va a su restaurante preferido. A lo menos yo me imagino eso y les digo, tráeme un café americano, ¿ok? Now bring me an Americano cafe. O sea, un expreso con agua caliente y recién hechecito que si me lo tomo me quemo todo, ¿ok? Sí. Freshly brewed that if I drink it, my mouth burns. Y luego me traen un tiramisú bien frío. Ay, Señor. And then they bring a cold tiramisu. Y primero, fíjese, así le hago yo. Primero le agarro la cuchara con la mano derecha y le hago así. I grab the fork and Me lo meto dentro de la boca. I put it in my mouth. Me lo estoy saboreando, Señor. And I can feel it. Y luego me lo saboreo en el paladar. I taste it with my palate. Y lo dejo un ratito que esté ahí causando todo el daño que causa. And I let it there just marinate in my mouth, causing all Esa kinds of trouble. explosión de sabores. Explosions of flavor. Especialmente el sabor a café. Especially the coffee flavor. Y lo agarro el café. And I grab the cup Y le doy un trago al café. and I just Y lo drink a agarro, little bit of y lo agarro otro pedazo de pastel. another piece of cake. Ustedes ni siquiera están parpadeando, me están viendo, imaginándose comer. I bet you're imagining this. Pero podría hacer eso todos los días. ¿Y cómo me iba a poner? I could do that every single day of my life. Probablemente si hiciera todos los días eso, pronto me enfermaría. If I did that every single day, I would get sick. Porque no es el modo natural de comer. Because it's not the natural way of eating. Uno necesita comer todos los días una buena comida. You need to eat something good every day. Para nosotros avivamiento no son cultos especiales, como para mí es un tiramisú. Lo como una vez al año nada más. You know, those special services are like that tiramisu with coffee. You could do that once a year. Así que por eso lo disfruto demasiado, una vez al año. That's why I enjoy it so much, because once a year. Pero ¿cómo andamos en avivamiento entonces, pastor? Si no son cultos especiales, no son momentos así, ay, qué bonito se sintió la presencia de Dios. ¿Puedo experimentar avivamiento en medio de una crisis? You know, if it's not these events or services, then what could it be? Can I experience revival in circumstances that are tough? ¿Puedo experimentar avivamiento aún estando en Babilonia, allá perseguido, como esclavo? ¿Puedo experimentar avivamiento? Can I experience revival in Babylon? ¿Puedo experimentar la presencia de Dios aún como un sacerdote exiliado que no puede ejercer su ministerio, pero tiene que reinventarse para poder ministrar a los que estaban también en Egipto como esclavos? Can I experience it as a priest who had gone into captivity, exiled into Babylon? Solo hay una palabra para poder explicar ese avivamiento. There's only one word that will explain Una vida de obediencia a la palabra del Señor. obedient Christian in Mientras que action. tú y yo caminemos en obediencia todos los días a la palabra de Dios. Walking in obedience according to His word. Mientras que no permitamos otros dioses en nuestro corazón. Not allowing space for other gods in our Mientras que le hearts. digamos a Dios, Señor, examíname, oh Dios. Telling God, examine me. No me interesa, Señor. Bueno, sí me interesa, pero no cambia nada la vida de alguien más. Examíname a mí, oh Dios. Saying, God, I just need you to examine me. Examina mi familia, oh Dios. Examine my family. Examina mi matrimonio, oh Dios. Marriage. Mientras no decimos, Señor, cambia mi corazón, Señor. If we don't say, Lord, change my heart. Para caminar una vida de obediencia. Walk a life in obedience. Mire, esto no es muy atractivo lo que yo estoy predicando. You know, this isn't an attractive A preaching. todos nos gusta el tiramisú, en la vida, las bendiciones, las cosas, momentos especiales en una iglesia. A todos nos encanta We all eso. love those treats, those tiramisus, Y qué bueno que experimentamos eso, amén. and they're good blessings. Voy a preguntar otra vez, qué bueno que experimentamos de tiempo en tiempo bendiciones especiales de parte de Dios, amén. It's amazing. ¿Cuántos dicen experience amén en blessings. esta mañana? ¿Cuántos desean que Dios sí continúe bendiciendo con esas bendiciones todo el tiempo de su vida? Yo quiero que Dios no pare sobre mi vida esas bendiciones nunca.
And I don't want God to stop with these Pero eso blessings. no es andar en avivamiento. But that's not revival. En avivamiento es una vida de devoción y compromiso total a Jesucristo. A revival is a life of Es devotion. que no hay otros dioses, no hay nada, nada toma su lugar. Eso es avivamiento. There's no gods, that nothing takes God's place. Es el compromiso diario, Señor, voy a hacer tu voluntad. The daily commitment Voy a to Him. obedecer. I'm going to obey. Dios dice, entonces serán mi pueblo si me He obedecen. says, then they will be my people. So, mientras estaban en desobediencia, no eran el pueblo, aunque eran judíos, pero dice, no son mi pueblo. You know, as they were in disobedience, though they were Israelites, they were not God's people. Porque el verdadero pueblo de Dios no es una membresía en una congregación o la asistencia en un culto. Es nuestra pasión por Cristo Jesús. Que nada compite con Él. Él es número uno en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Eso es avivamiento. Y Dios nos llama a vivir en este avivamiento todos los días de nuestra vida. This is what true revival is, not just admission or attendance, but this daily devotion to God. Hace tiempo alguien me contó una historia y se las quiero contar a ustedes en esta mañana. This is a story I want to share this morning. Estaba un señor, There was a man que iba a una iglesia que está en el 715 de la Brady. who went to a church on 715 Brady Avenue Y andaba en los callejones de Los Ángeles. and who was in the alleyways of LA. Y se encuentra una lámpara mágica. Es una fábula, ¿ok? Okay, so he finds this magic lamp Y la frota. La limpia la lámpara. and he cleans it. Y sale un genio que le dice, oh, hola, tú eres mi amo, te voy a conceder todos los deseos de tu corazón. The genie pops out and says, I will grant you all the desires of your heart. Ok. Y esta persona, le dice, ¿sabes qué? He tells him, you know what? Yo lo que quiero es que me conviertas en un gran león. He tells him, you know what? I want to be like a big lion. Y en eso vienen un montón de perros, ¿verdad? Y lo atacan al león y viene un cazador y le dice, genio, ya la voy a convertir. Ok, te vas a convertir en un gran león, pum, eres un gran león. So, okay, boom, he became a lion and a bunch of dogs came. Y le dice, ok, ahora, por favor, genio, conviérteme en un cazador de hombres, de leones. Es alguien que mata leones. Okay, convert me into someone who kills lions, Y lo convierte en alguien que caza leones. a hunter. Y la verdad es de que lo convierte en eso, pero de pronto viene un gran elefante. But then a big elephant comes, Y el hombre se llena de temor porque el elefante está grande. Y le dice, genio, por favor, conviérteme en un gran elefante. and he sees this big elephant and he's scared and he tells the genie, okay, actually I want to be a big elephant. He Y, makes a big y elephant. pum, lo convierte en un elefante. So he's an elephant now. Y anda como el rey de todo lugar donde quiera nadie se le enfrenta, un gran elefante. Bueno, esos son leones. Ya me confundí con los animales. And then no one confronts the elephant because it's so big. Pero en eso viene un ratón Then a rat comes. y se le para enfrente al elefante. It comes in front Y el of the elefante elephant. lo ve y sale corriendo, asustado. The elephant sees the rat and goes running scared. Y le dice el elefante, le dice, perdón, genio, mejor, ¿sabes? Conviérteme en un ratón. He says, Genie, actually, can you make me into a rat? Y así sucesivamente, hasta que el genio se cansa. And so this happens again and again until the genie gets tired. Y cuando, como león, viene un gato que se lo quiere comer al ratón, perdón. And then a cat comes to eat the rat. Le dice, genio, conviérteme en un gran gato. He says, Genie, make me into a cat. Y le dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a convertir en nada. And the genie says, you know what? I'm not converting you to anything anymore. Porque el problema tuyo no es el de afuera, en lo que pareces o en lo que representas. Because the issue isn't what you represent or your exterior.
pero por dentro nunca ha cambiado tu temor. But internally, you've never changed your fear. Por dentro siempre te has visto insignificante. You've always seen yourself as insignificant. Por dentro siempre has tenido temor. You've always had fear. Así que te voy a dejar en lo último que te convertí, So I'm going to leave you as the last thing I un converted ratón, you. A rat. porque representa tu tamaño de tu corazón. Because it represents the size of your heart. Nosotros podremos ser teólogos, You know, we can be theologians, o podremos tener 20 años o 30, o como yo, 40 y tantos años en la iglesia. or we could have 40, 30 years in the church. Pero si mi corazón no cambia, But if my heart doesn't change, no hay diferencia con alguien que no conoce a Dios. there's no difference from a non-believer. Porque en esta mañana Because this morning, lo que Dios nos invita es un verdadero avivamiento. God invites us to is a true revival. A que le digas al Señor Jesucristo: And saying to God, Señor, yo quiero experimentar un verdadero I avivamiento. want to experience a true revival. Me rindo al 100% a ti, Cristo. I surrender to you. Señor, límpiame, Señor. Clean me. Haz una evicción, echa fuera, Señor, todos los ídolos que hay en mi corazón. Evict all the idols in my heart. Y voy a tener un corazón abierto al Espíritu de Have an Dios. open heart. Si tú lo haces todos los días, If you do this every day, si tú puedes hacer esta oración todos los días: if you can have this prayer every day, Señor, venga a tu reino. your kingdom come. Señor, cambia mi vida. Change my life. Señor, dirige mi vida. Guide my steps. Tú vas a caminar en avivamiento todos los días de tu vida, amén. Walk in revival No every será day of tan your life. emocionante como las otras cosas, It's not as emotional as other things. pero ese es el secreto del verdadero avivamiento. Es un cambio del Dios en tu vida y se manifiesta cuando vivimos en obediencia a Él. And that's what true revival is, and it's manifested in obedience to Him. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Póngase de pie junto conmigo en esta Let's stand mañana. up this morning. Dele gracias a Dios. Give thanks to God. Dele gracias al Señor en este momento. Give thanks to God. Gracias, Espíritu Santo. We thank you, Lord. Gracias, Señor, por la palabra poderosa del profeta Ezequiel, Señor. Thank you for your powerful word. Gracias porque a través de toda la Biblia tú has estado hablándonos, Señor. Because throughout the whole Bible, you've been speaking to us. Y hemos entendido que tu palabra es eterna, no cambia, Dios. And we've experienced and know that your word never changes. Y hemos entendido que tus promesas son fieles y son verdaderas, Señor. And that your promises are true. Hemos entendido, Señor, que tú estás aquí en esta mañana tomando este mensaje de hace 2560 años. And you're taking this message of over 2,000 years old. Y tu Espíritu Santo lo ha hecho real para este tiempo y este momento en esta iglesia, Dios. Just making it fresh and new for us today. Y te damos gracias, Señor, We give you thanks. porque tu palabra es fiel y verdadera. Because your word is faithful. Porque tu palabra es real, Señor. And your word is real. Porque tu palabra sigue siendo como una espada de doble filo, And Señor, it is still like a double-edged sword. que sigue hablando a nuestros corazones, Continue speaking to que our sigue hearts, hablando a nuestro ser, Dios. to our Y te damos souls. gracias en este momento, Señor, We give you thanks por this darnos la oportunidad, Señor, de estar aquí escuchando tu palabra, morning. Give us Dios. the opportunity to be here. Gracias por darnos oídos para oír, Dios. We thank you for giving us Y gracias por darnos ears un to hear, corazón, Señor, que recibe tu palabra, Dios. an open, receptive heart. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.